En este video continuaremos con el tema de las unidades de concentración en soluciones. Específicamente trataremos las unidades de concentración denominadas formalidad y molaridad. Es conveniente estudiar conjuntamente estas dos formas de expresar concentraciones, ya que son parecidas en definición, pero se diferencian bastante en el concepto que cada una expresa. Decimos entonces que la formalidad se define como el número de moles de soluto sin considerar disociación contenidos en un litro de solución y se expresa mediante la siguiente ecuación que dice que la formalidad es igual a las moles de soluto sobre el volumen de la solución en litros. La molaridad, por su parte, se define como el número de moles de la especie en caso tal que haya disociación o como el número de moles de soluto si no ocurre disociación que se encuentran presentes en un litro de solución. Para el caso en que el soluto no se disocia, tenemos entonces que la molaridad es igual a las moles de soluto o de moléculas contenidas por volumen de solución en litros. En el caso de que el soluto disocie, estamos considerando entonces especies que pueden ser iones, es decir, las moles de dicha especie con respecto al volumen de solución en litros. Estas expresiones entonces podemos simplificarlas en el caso de la formalidad simbolizándola por F y escribiendo que es igual a N sub STO moles de soluto sobre V sub SLN volumen de solución que indicamos entre paréntesis debe estar en litros. Asimismo, la molaridad, para el caso en que no ocurre disociación, decimos que es igual a las moles de soluto de las moléculas presentes sin disociar sobre el volumen de solución en litros. Y en el caso en que ocurre disociación, la molaridad se define como el número de moles de la especie, es decir, de iones, con respecto al volumen de solución en litros. Vemos entonces que la formalidad y la molaridad son numéricamente iguales para los solutos que no se disocian. Entonces decimos que tienen igual valor o magnitud para solutos que no disocian. Por otro lado, la molaridad se encarga de definir las unidades de concentración para solutos que disocian, es decir, solutos que en solución se separan en iones. De un modo más específico podemos decir que la diferencia entre formalidad y molaridad radica en lo siguiente, que la formalidad F se refiere a la manera como se prepara la solución, considerando el soluto en su forma molecular y sin tener en cuenta cómo se encuentra en la solución. Por otro lado, la molaridad M se refiere a la manera como se encuentra el soluto en la solución. En el caso que haya solutos que no se disocien, se consideran entonces moléculas y para los que se disocian se consideran que se encuentran en especies iónicas. En el presente estudio del tema de soluciones, debemos tener presente que consideraremos únicamente solutos no disociables y solutos 100% disociables. Los solutos que son parcialmente disociables se estudiarán en un tema posterior. Como estamos considerando entonces solutos que no disocian y aquellos que disocian totalmente, es decir 100%, para el caso de la disociación total de ácidos tenemos entonces la siguiente fórmula. Por ejemplo, para el caso del HCl, observemos que el subíndice N para el HCl es la unidad, por tanto, tenemos un ion H+, más el no metal, cloro, que tiene tantas cargas negativas como números de iones H+ existan. Por tanto, escribimos 1 menos. Podemos omitir el coeficiente 1 para los iones H+, lo mismo que para la carga del cloro. Si tenemos H2SO4, observemos que este va a disociar entonces en 2 iones H+, más SO4, que va a tener dos cargas negativas que corresponden al valor del número de iones H+. De modo similar, existe una expresión para la disociación total de las bases, que es la siguiente. Y si aplicamos esta fórmula, por ejemplo, para el caso de la disociación del hidróxido de sodio, tenemos que este disocia
al 100% en un ion Na+, más un grupo OH, que escribimos simplemente como OH-. Pero si tenemos hidróxido de aluminio, LOH3, tenemos que el aluminio tiene 3 cargas positivas más 3 grupos OH. Para el caso de la disociación de una sal, tenemos que el subíndice del metal en la sal va a corresponder a su coeficiente en estado iónico en la solución, en tanto que el subíndice del no metal va a corresponder al número de cargas positivas del ion metálico. Y observemos que se intercambian estas variables para el caso del no metal. El coeficiente del no metal en estado iónico va a corresponder al subíndice que tenía en la sal y asimismo el número de cargas negativas que va a poseer el no metal en estado iónico corresponde al subíndice del metal en la sal. Tenemos por ejemplo para el caso del Na2SO4 que al disociarse 100% tenemos entonces 2 iones sodio más un ion SO4 2-. Para el caso del fosfato de calcio tenemos entonces 3 iones calcio, 2 más 2 iones fosfato. A continuación estudiaremos un ejemplo en el que se utiliza tanto la formalidad como la molaridad como formas de expresar concentración de soluciones y se hace alusión a sus principales diferencias. El ejemplo dice entonces lo siguiente: una solución se prepara agregando 392 gramos de ácido sulfúrico a un recipiente que contiene agua y ajustando con ella hasta un volumen de 1000 mililitros de solución. Calcular la formalidad y la molaridad de cada especie presente en la solución. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Tenemos entonces que el soluto va a corresponder al ácido sulfúrico cuya fórmula es H2SO4 y el solvente es el agua, H2O. Nos dicen que la solución se prepara agregando 392 gramos de ácido sulfúrico, por lo cual escribimos W del soluto igual a 392 gramos de H2SO4 y nos dicen que se ajusta con agua hasta un volumen de 1000 mililitros de solución. Como trabajamos con formalidad y molaridad, debemos expresar este volumen de solución en litros, por lo cual multiplicamos por el factor que nos dice que un litro se relaciona con 1000 mililitros. Cancelamos unidades de mililitros y obtenemos que el volumen de la solución es de 1 litro. Nos solicitan determinar la formalidad y la molaridad de cada especie presente en la solución. Empecemos determinando la formalidad. Recordemos que en la formalidad no se tiene en cuenta si ocurre o no disociación del soluto en la solución. Por tanto, aplicaremos la fórmula que nos dice que la formalidad es igual a las moles de soluto sobre el volumen de la solución en litros. Tenemos el volumen de la solución en litros, necesitamos determinar las moles de soluto y decimos que esas van a ser igual a los gramos de soluto sobre la masa molar del soluto. Determinemos entonces la masa molar del soluto, que va a ser entonces la masa molar del ácido sulfúrico. Tenemos que esta es igual a 2 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno más un átomo de azufre por el peso atómico del azufre, que es 32, más 4 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y eso nos da un valor de 98 gramos de H2SO4 por cada mol de H2SO4. Reemplazamos entonces los valores para hallar las moles de soluto y tenemos que dividimos 392 gramos del soluto H2SO4 sobre la masa molar del soluto, que son 98 gramos de soluto por mol de soluto. Cancelamos las unidades de gramos de soluto y obtenemos el valor de moles de soluto igual a 4 moles del soluto, es decir, de H2SO4. Determinemos entonces la formalidad de la solución. Tenemos que esta es igual a 4 moles de soluto sobre el volumen de la solución, que es de 1 litro. Y obtenemos entonces que la formalidad es igual a 4 moles de soluto por litro de solución. Hemos determinado entonces la formalidad de la solución. Determinemos ahora la molaridad. Para determinar entonces la molaridad de cada especie en la solución, debemos considerar entonces la ecuación que ilustra la disociación del ácido sulfúrico. Observemos que
de una mol de ácido sulfúrico se obtienen 2 moles de H+ y una mol de SO4 2-. Debemos tener presente que en la solución no existe H2SO4 como tal, sino iones H+ y SO4 2-, ya que la disociación es completa. Empecemos utilizando las siguientes expresiones obtenidas por la estequiometría de la ecuación química balanceada. Tenemos que podemos relacionar las moles de ácido sulfúrico con las moles de iones H+ y decimos que esta relación es de 1 a 2. Por tanto, obtenemos que las moles de iones H+ son iguales a 2 veces las moles de H2SO4. Reemplazando valores tenemos que las moles de iones H+ son iguales a 2 por 4 moles, con lo cual obtenemos que las moles de H+ son iguales a 8 moles de H+. Obtenemos moles de H+, ya que si consideramos esta parte de la resolución de esta expresión, tenemos que ese valor de 2 corresponde al valor de 2 moles de H+ sobre 1 mol de H2SO4 por la relación estequiométrica obtenida, y esto lo estamos multiplicando por 4 moles de H2SO4, con lo cual se cancelan las unidades de moles de H2SO4 y nos quedan solamente moles de H+. De modo similar, obtenemos la relación entre las moles de H2SO4 y las moles de iones SO4 2-. Por la ecuación química tenemos que la relación es de 1 a 1, por tanto, las moles de SO4 2- son iguales a las moles de H2SO4. Luego las moles de SO4 2- son iguales a 4 moles de SO4 2-. Conociendo entonces las moles de iones H+ y las moles de iones SO4 2-, procedemos a determinar la molaridad de cada especie. Tenemos entonces que la molaridad de los iones H+ vienen a ser igual a las moles de H+ sobre el volumen de la solución en litros. Reemplazando valores tenemos que la molaridad de los iones H+ vienen a ser igual a 8 moles de H+ sobre 1 litro de solución. Tenemos entonces que la molaridad de los iones H+ son iguales a 8 moles de H+ por litro de solución. De modo similar, vamos a obtener la molaridad de los iones SO4 2-. Tenemos entonces que, desarrollando un procedimiento similar para el cálculo de la molaridad de los iones SO4 2-, tal y como se hizo para el cálculo de la molaridad de los iones H+, tenemos que la molaridad de los iones SO4 2- son iguales a 4 moles de SO4 2- por litro de solución. Hemos obtenido entonces la formalidad de la solución, la molaridad de los iones, luego de que se presenta la disociación, y de este modo observamos las diferencias existentes en los conceptos de formalidad y molaridad, ya que el primero no considera la disociación del soluto, en tanto que el segundo considera las especies iónicas en caso tal de que haya disociación. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente a cálculos con unidades de concentración de soluciones de formalidad y molaridad.